preguntado qué son judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillat de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio domingos 10:30 AM, 10.536 Sur Gravilea Avenue 310-671-4810, 671-4810. Libro de Matetiao capítulo 1. Matetiao capítulo 1. Matetiao capítulo 1, verso 1. Dice la divina palabra Hashem, Matetiao capítulo 1, o Mateo 1:1. Sefer Toldot, Yeshua HaMashiach, Ben David, Ben Abraham. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Elohim Isaac y Jacob, Elohim Israel, Elohoteinu, Avinu Sheva Shamayim. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, de nuestros padres, divino y eterno Señor. Bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, divino Hashem, que como usted, el Dios de Israel, no hay otro Dios, igual ni parecido. Pues usted es Echad, usted es el único Dios que existe, el creador, hacedor de los cielos, de la tierra, de todo este universo. Todo lo que existe usted lo creó y lo hizo, pues usted es Dios. Y divino Hashem, usted también creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, venimos ante tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando a su nombre, buscándole, divino Hashem. En esta hora que le buscamos, divino Señor, le suplicamos si usted quien se manifiesta por el poder de su Ruach HaKodesh, el poder de su santa, bendita y divina palabra, en cada corazón y en cada vida, transformando, cambiando la vida, el destino de esta humanidad. Pues solamente usted tiene el poder que cambia el corazón, la vida y el destino del ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino se manifieste grandiosa, poderosamente en cada corazón y en cada vida. Pues esto, divino Hashem, se lo pedimos y lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar. Ajim. Bendice al eterno Dios. Aquí la Olam Hasdo, para siempre es su misericordia. Baruch Hashem. Estamos comenzando en este día el estudio del libro de Matetiao, el libro que comienza el Brit Hadashah, y con mucha razón. Y estaremos revisando el libro de Matetiao, que yo pues traduje de vuelta al hebreo. Y algunos de ustedes ya tienen su Brit Hadashah, ¿verdad? El libro de Matetiao. Muy bien. Entonces les pedí que lo trajeran porque necesitamos mirar a algunos como que les da pereza, que ya lo compraron pero no lo han abierto. Tal vez no lo entienden, no les parece muy complicado, pero la verdad es que me tomó 30 años trabajar en este libro y hacer lo que
está ya hecho y que no existía, pero que ahora existe, especialmente para el mundo sefardí, esos los que hablan el idioma de Los Ángeles, California. De los que hablan el idioma de los cielos, que es hebreo. Es muy importante, muy importante. En el prólogo al libro yo le escribí: Shalom, hoy es el tiempo del retorno del pueblo judío a su nación Israel y a su idioma natal, el hebreo. Entonces, me es un gran placer como judío y como rabí presentar por primera vez este sefer. Sefer quiere decir libro o rollo, en el que usted podrá leer y entender las palabras mismas como fueron dichas por el Mesías judío hace 2000 años. Dichas en su idioma original, Ivrit, el hebreo, el idioma en el que el Eterno creó el universo, el idioma en el que se comunicó con Adán, el idioma en que se dio a conocer a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y nos dio su Torah. Torah significa instrucción divina, en el Har Sinai, en el monte Sinaí. Se comunicó con todos los profetas judíos y como el rey de los judíos se comunicó las buenas nuevas de su salvación y redención para su pueblo, el pueblo judío, y para toda la humanidad. Fue en el idioma hebreo en el que se escribió originalmente todo el Brit Hadashah. Eso es el pacto renovado, como dice Jeremías 31:31, donde dice: y haré Brit Hadashah, renovaré el pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Y es esta palabra aquí donde renovar el pacto, el Brit Hadashah en hebreo, de donde los cristianos tradujeron Nuevo Testamento. Y claro, no es Nuevo Testamento, no es un Nuevo Testamento, es la renovación de los pactos que Hashem había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, con los padres del pueblo judío. Y no lo hizo en los idiomas paganos, como el griego, el latín, el arameo, el siriaco o cualquier otro idioma, sino en el único, la Lashon Kodesh. La Lashon Kodesh quiere decir en el idioma santo, en el que la revelación divina llegó a los seres humanos. Se ha llegado solamente en un solo idioma. Ese idioma es el idioma hebreo. El hebreo es el único idioma en el que el Mesías judío, Yeshua HaMashiach, seguía comunicándose desde los cielos y comunicando su voluntad a sus talmidim. Y eso 4 años después de que fuera asesinado por los romanos, enterrado, regresara a la vida y ascendiera a los Hashamayim, a los cielos, como nos dice el libro de Maasei, en el libro de los Hechos capítulo 21. ¿Cuántos saben que el Señor Yeshua habló hebreo solamente? Hebreo, se comunicó en hebreo, enseñó en hebreo cuando estuvo aquí en la tierra, y después de que ascendió a los Hashamayim siguió hablando hebreo y comunicando su voluntad divina desde los cielos, porque en los cielos el único idioma que se habla es hebreo. Entonces, si usted quiere ir a los cielos, ¿qué idioma tiene que aprender? Y llevarse un diccionario. Pues antes de irse, tiene que entender algo de hebreo, porque allá hay un hombre llamado Keifá, que usted le va a decir: ábreme la puerta, por favor, Pedro, y él no le va a entender, porque no se llama ni Pedro, eso se lo inventaron aquí, y le cambiaron el nombre. Él se llama Keifá, o se llama, su nombre, Shmon Keifá. Muy bien, entonces cuando usted le dice: por favor, Mr. Keifá, ábrame la puerta de los Hashamayim, él le va a abrir la puerta, porque si usted lo llama Petro o Pedro, él no le va a entender, le va a dar una pedrada a eso.
Mejor le llama Peter. Muy bien. Dice en Masei, en Hechos capítulo 21, verso 20, dice, Masei, Hechos 21 y verso 20, dice, y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído en Yeshua HaMashiach y todos son celosos por la Torah. Otra vez, la Torah fue dada ¿en qué idioma? En hebreo, en ivrit. Hashem habló y Hashem nos dio el rollo de la Torah, la cual en cada sinagoga nosotros le tenemos aquí. Y es una copia fiel de lo que el Eterno bajó con ella en sus manos desde los Oshamayim y se lo dio a Moshe Rabbeinu. Y Moshe al pueblo, y lo tenemos preservado hasta el día de hoy, no en lo que llaman Antiguo Testamento, sino en la Torah. En la Torah. Y esto es instrucción divina. Pues dice aquí que todos en aquel tiempo eran millares y millares. Otra vez matamos esta creencia falsa, la fake news, de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es totalmente fake news, es errado, no es verdad. A los suyos vino y los suyos sí le recibieron, y aquí encontramos que los que le recibieron son millares y millares de judíos que han creyeron en él, recibieron a él, y todos seguían siendo celosos, obedientes de la Torah, como usted lo es hoy, ¿verdad? En el verso 39 ahí del capítulo 21, hay una revelación muy grande. En el capítulo 21 y verso 39 dice, entonces dijo Shaul, yo de cierto soy hombre que Yehudí, yo de cierto soy judío, dice. Esto es el que llaman el San Pablo, que no hay tal cosa como San Pablo, es un invento romano. Pero dice, yo de cierto soy hombre judío, ¿sí? Y esto ya han pasado como unos 20, 30 años de que él recibiera al Señor Yeshua como su Salvador, como el Redentor, como el Mesías de Israel. Pues él no cambió de religión, ni dejó de ser judío, ni se convirtió en una nueva religión. Los judíos, recuerde, la Escritura dice que el judío nunca se convierte. Eso es el gentil, los que se convierten. Pero los judíos hacemos shuvá, nos arrepentimos y recibimos al Mesías. Y seguimos siendo ¿qué? Judíos. Entonces, dijo Shaul, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Shaul, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua ¿qué? Hebrea, en ivrit, en hebreo. Pues el pueblo judío, ¿qué idioma hablaba? Porque hay muchos, como explicaba ayer, que dicen que el idioma hebreo, para gusto de ellos, había ya muerto. Cuando el Señor vino, ya no se hablaba hebreo. Se hablaba arameo, se hablaba griego, se hablaba todo, pero el pueblo judío dice, no hablaba ya el hebreo. Pero aquí nos dice, no, que todo el pueblo judío hablaba hebreo, el rabí Shaul hablaba hebreo, porque existe lo que hasta hoy se llama la teología del reemplazo, y reemplazar el idioma santo por los idiomas paganos, que es el griego, el latín, el arameo y muchos otros. Y hecho, dice, gran silencio, habló en lengua hebrea, y desafortunadamente hay algunas traducciones que dice arameo,
La suya dice arameo, pero abajo tiene un hito y tiene una explicación. Todas tienen eso. ¿Qué dice en la explicación abajo? El escondido. El dialecto hebreo. Qué brutos, ¿ah? Póngale 0, maestro. ¿Cómo es eso posible? Que le pongan arameo, dice que habló arameo, pero le pone un hito y abajo tiene la explicación que no, fue hebreo. Eso es antisemitismo, eso es odio hacia el pueblo judío. Estas Biblias ya vienen dañadas, ya vienen arregladas para decir que el pueblo judío ya había perdido el hebreo y que ya la gente no hablaba hebreo y que ya no eran judíos, que los judíos ya habían desaparecido y ahora nacía un nuevo animal llamado cristiano, una nueva religión llamada cristiana, que eso es todo falso y que nació 300, 400 años después en Roma, muy lejos de Israel, millas y millas en el corazón de los asesinos, ¿de los que dije? Asesinos del Señor Yeshua, de los del rey de Israel, los que asesinaron al santo y bendito Rabí Yeshua HaMashiach. Entonces nos dice aquí que él hablaba hebreo y habló hebreo, la Shon Ivrit dice en hebreo, la Shon Ivrit. Eso es la lengua o el idioma hebreo y muy importante. Continuamos en el capítulo 22, ahí de Masei, Hechos 22, verso 1, dice, y habló en lengua hebrea, la Shon Ivrit, diciendo, varones hermanos, Ahim, y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en qué, en lengua hebrea, en hebreo, guardaron más silencio y él les dijo. Entonces, todo esto, lo que él escribió, todos los escritos del Rabí Shaul, el libro desde Matetiau hasta Hagid Galut, el libro de Apocalipsis, todo fue escrito en hebreo. El pueblo judío no hablaba, estaba prohibido que hablara y que escribiera la palabra del Eterno en griego o en cualquier otro idioma. Una maldición. El único idioma que tiene bendición es el hebreo. Y por eso sus tefilot, sus oraciones tienen que ser en hebreo, porque las oraciones en hebreo llegan a los Hashamayim, llegan a los cielos. Aunque decirlas del corazón, del alma, Hashem oye el alma, oye el corazón. Y ahí no importa qué idioma usted hable, si habla del corazón. Pero para que haya una verdadera oración, tiene que ser basada en las raíces, en los principios poderosos del idioma hebreo. Las letras de hebreo son fuego, son letras de fuego, con las cuales Hashem creó el universo. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él lo dijo, y no lo dijo en español, no lo dijo en inglés, no lo dijo en chino, no lo dijo en arameo, no lo dijo en griego, él lo dijo en hebreo. Habló esas palabras. Y cada formación de cada de esas palabras tiene fuego en ellas, con los que Hashem creó el universo. Es muy importante que entendamos que ningún otro idioma tiene este privilegio. Pues aquí en el verso 22, capítulo 22, verso 1, dice, ahora varones hermanos y padres, ahora oí mi defensa ante vosotros, y al oír que les hablaba en lengua ivrit, en hebreo, guardaron más silencio, y él les dijo, verso 3 dijo, yo de cierto soy ¿qué? Judío. A mucha honra dice, yo soy judío.
Pues cuando oyeron que él era un judío y que hablaba hebreo, entonces le pusieron más atención, porque todos eran judíos y todos hablaban hebreo. Y el hebreo otra vez es el idioma santo, Kadosh. Lashon Kadosh, Ivrit, el idioma santo. Lashon Kodesh, el idioma santo. Y al oír que les hablaba, verso 2, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: de cierto, yo soy judío. No dice: de cierto, yo fui judío. Ahora he dejado esa religión y me he convertido a una nueva religión, al cristianismo. No existía nada de eso. La única religión verdadera, la única religión que Dios nos ha dado es el hebreo y es el judaísmo. Si usted quiere pertenecer al pueblo de Hashem, al pueblo escogido, tiene que venir a ser ¿qué? Judío. En la Escritura no aparece ningún otro pueblo, sino el judío y los que no son judíos, los gentiles. Desafortunadamente el cristiano, como decía ayer, ha dado a luz por Roma, en el Vaticano, por los mismos que hoy están en la cárcel por abusar niños, y miles de niños. Estos mismos son los que cambiaron, hicieron los cambios y reemplazaron el ibrita, el idioma hebreo, el idioma santo, por el griego, el latín, el arameo y cualquier otra cosa. Entonces dice el verso 3: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, eso es en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Pues dice que él fue criado estrictamente conforme a la Torá. A la Torá dice, a la Torá de nuestros padres. Eso es, un hombre era un judío ortodoxo, estrictamente obediente a la Torá, dice, como fueron mis padres y vuestros padres. Entonces, para comenzar otra vez, el Brit Hadashah, lo que llaman el Nuevo Testamento, es un libro estrictamente judío y ortodoxo. No es un libro cristiano. Sus fundadores, sus escritores, sus pensadores, los que plasmaron las letras aquí de que la gente dice yo soy un cristiano, pues todo lo que escribieron era judaísmo, eran judíos. Y como él dice aquí, yo sigo siendo judío y sigo siendo, dice, estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres. Entonces él no había cambiado, no se había convertido en otra religión nueva, no había dejado el judaísmo como algunos pretenden que él lo hizo y que todos los demás siguieron a un nuevo líder que con pelo largo, rebelde contra el judaísmo, contra la Torá, comenzaba una nueva religión. No hay tal cosa. Eso solamente en las películas de Hollywood y en las mentes del Papa y de todos los que odian al Dios de Israel, a la Torá, la enseñanza divina dada al pueblo judío, los que odian al Mesías judío y han seguido un invento como Santa Claus, Blancanieves, Capitán América, Superman, Chavo del Ocho. Pues todo esto que la gente cree y sigue ahora con el cristianismo y la cruz y el crucifijo no aparece en la Escritura para nada.
Es todo una invención romana, un negocio romano. Sí, sí. Entonces esta gente no tuvo vergüenza, ni se midió la mano para cambiar la escritura, pues su odio hacia el judío le llevó a matar al rey de los judíos. Le llevó a matar a Keifá, del que hablamos, que ellos le pusieron Pedro, ahí en el mismo Vaticano, en una gran señal que hay ahí en el medio. Ahí es donde en el medio del Vaticano, de la plaza del Vaticano, allí está, de la plaza de San Pedro que ellos le llaman. Ahí está el lugar donde lo crucificaron. No por ser cristiano, por ser judío. Y al Rabí Shaul, que le cambiaron a San Pablo, también ahí al lado está el lugar donde le cortaron la cabeza, no por ser cristiano, sino por ser judío. Y a todo Israel lo destruyeron. Destruyeron el templo del Dios de los judíos, porque los judíos adorábamos ahí a nuestro Dios. Entonces ellos destruyeron el Beit Hamikdash, el segundo templo de Jerusalén. Y destruyeron también a todo Israel, lo quemaron, lo destruyeron las casas. Y a todos los judíos que no mataron, nos encadenaron y los llevaron a todas las naciones como esclavos a Roma para construir los grandes coliseos romanos, que después, cuando terminaran de construir los coliseos, a los mismos judíos, que eran 60,000, 70,000, 100,000 judíos que construyeron, por ejemplo, el gran coliseo de Roma. Cuando terminaron terminaron ese día, el emperador mandó que todos los judíos que habían trabajado se les pagara bien, sacándolos al ruedo y soltando los leones, y que se divirtiera toda la nación en la inauguración. Y todos los judíos eran masacrados de esta manera. Entonces no eran los cristianos, no existía nada de eso. El cristianismo vino a existir 300, 400 años, siglos después. Pues todo esto eran judíos nomás, judíos. Y el odio hacia los judíos lo llevó a la persecución y a la muerte de millares y millares de judíos. Entonces aquí tenemos que la realidad es que todo esto es hebreo, todo esto es de judíos, y que al Dios de los judíos y al Rey de los judíos es al que aquí se adora y se sirve, y es el verdadero Salvador de este mundo. Pues aquí igual el Rabí Shaul dice que él hablaba hebreo y seguía siendo un judío conforme, estrictamente, dice, obediente a la Torá de nuestros padres. Eso es un judío ortodoxo o ultra ortodoxo, como era el Mashiach, como es Yeshua HaMashiach, a quien ellos cambiaron su nombre por Jesucristo. Algunos dicen JC. Jesucristo. Entonces, JC dice Romanos dice a JC. Nosotros seguimos a JC. Y yo una vez oí eso, un sacerdote diciendo, aquí nosotros veneramos a JC. Una misa para JC. Y yo dije, ¿qué será? ¿A quién? Entonces después me di cuenta que JC era Jesucristo. Pero dice aquí que el Rabí Shaul, otra vez todo el pueblo hablaba, esto es para dejar asentado que el hebreo era el idioma número uno en el cual el pueblo judío hace 2000 años se comunicaba. Es más, nos dice en el capítulo 26 de Masei, el libro de los Hechos, Masei, capítulo 26 y verso 14. ¿Lo tiene? Muy importante. Porque aquí es la historia del Rabí Shaul. Ahora, si usted ve su Biblia cristiana, no judía, en el capítulo 26
el verso 12, sobre el verso 12 usualmente escriben la conversión del apóstol Pablo. La conversión. Eso es un antisemitismo. Eso es contrario a la palabra de Hashem. Contrario a lo que es ser judío. Porque un judío, otra vez, nunca se convierte. Porque el judío ya nace y crece. Como dice el Rabí Shaul, yo desde mis padres he sido obediente a la Torah, estrictamente obediente a la Torah. Y no es que el judío no cree en Dios. No es que el judío no cree en la palabra de Dios y que no sigue y que no ora y que todos los días tiene milagros en su vida del Eterno. No, eso absolutamente, para los cristianos se les ha dicho que los judíos no creemos en Dios. Que así me dijo un hombre, ¿se acuerdan? Aquel hombre que yo estaba comprando las donas para él. ¿Para qué fiesta era? A Hanukkah. Y entonces ahí estaba buscando yo esas donas deliciosas, ricas, sabrosas que hacen en este lugar, grandotas y lleno de cosas ricas por dentro. Entonces estaba yo ahí esperando y un montón de gente, pero habían detrás de mí una flota de bomberos. Y uno de los bomberos se acerca, me toca atrás y me dice, ¿es usted judío? Y yo, ¿cómo lo habrá sabido? ¿Quién se lo dijo? Entonces me dijo, ¿es usted judío? Le digo, sí, ¿por qué? Me dice, ¿y por qué los judíos no creen en Dios? Así me dijo, ¿por qué los judíos? Y ahí estaba un montón de gente que estaba alrededor, había gente platicando y esperando en la cola larga, pero ya me tocaba a mí. Dice, según él sí cree en Dios, ¿no? Pero los judíos, porque él es cristiano, los judíos no. Eso es lo que el cristianismo les ha enseñado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, así que los judíos no creen en Dios. Eso es la enseñanza del antisemitismo en contra del odio hacia el judío. O sea, un poquito le respondí porque ya me tocaba a mí decir la orden y todo eso. Ya le dije, usted está equivocado, no es así. Los judíos, le dije, ¿usted cree en Jesucristo? Y me dijo, sí. Le dije, entonces Jesucristo, le dije, Jesucristo, ¿qué era él? ¿Dónde creció? ¿Dónde vivió? ¿Qué era él? Y me dice, judío. Era judío. Le dijo, bueno, y entonces él siendo judío no creía en Dios. Y entonces me dijo, pues es que a nosotros nos han enseñado que los judíos no creen en Dios. Le dije, pero ¿cómo? La Virgen María era judía, San José era judío, San Pedro era judío, San Pablo era judío, San Mateo era judío, San Lucas era judío, San Juan era judío. Y todos los que usted lee en la Biblia eran judíos. Entonces, ¿cómo está diciendo usted que los judíos no creemos en Dios? Entonces me dijo, ¿me puede dar una tarjeta de su sinagoga? ¿Usted va? No sé si para venir a poner una bomba o qué, pero ya ahí se la di porque ya me tocaba a mí, entonces ya a venir a apagar el fuego. O cuando llamen, no ir a venir a apagar el fuego. Entonces es muy importante que el mundo ha sido llenado de pura fake news, no de la verdad. Es muy importante. Y hoy es muy difícil. Cuando uno le dice a las personas la verdad, ellos
no la quieren aceptar. Ellos quieren seguir con su antisemitismo, su odio hacia Israel y hacia el pueblo judío, y hacia el verdadero Dios y el verdadero Mesías judío. Pues aquí en el capítulo 26, verso 14 otra vez, conversión. El judío no se convierte. La escritura dice que los judíos aceptaron, hicieron shuvah, arrepentimiento, y aceptaron al Mesías y fueron sumergidos. Dice en el capítulo 2 de Masei, en el libro de los Hechos capítulo 2, dice que cuando Keifá, verso 38, dice que cuando Keifá proclamó al Mesías, dice, ellos preguntaron, varones hermanos, dice, ¿qué debemos hacer? Y Keifá les dijo, haced shuvah, arrepentíos. Eso es volverse a Hashem, aceptar lo que Hashem ha dicho acerca del Mashiach. Dice, y sumérjase cada uno en las aguas de la mikveh para el perdón de los pecados y recibiréis el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad de Hashem. Es muy importante que los judíos no se conviertan, porque los judíos crecemos en la palabra de Hashem, conociendo al verdadero Dios. Pero los gentiles que vienen de adorar imágenes y de adorar piedras y adorar todo esto, entonces ellos, los gentiles, sí tienen que convertirse y se convierten. Entonces, esto es absolutamente errado para comenzar. No se llamaba Pablo, se llamaba Shaul, y él no se convierte, sino que recibe al Señor Yeshua. Y dice aquí, en el verso 14, dice, y habiendo caídos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua ¿qué? Ivrit. Dice, oyó una voz que le hablaba desde los Hashamayim, desde los cielos, y ese idioma en que le hablaba era lengua ¿qué? Ivrit, que le decía, Shaul, Shaul, Tirdafli, ¿por qué me persigues? Kadesh lecha lehakod hadavar ajor. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Bayomar ani mi ata Adón. Y yo entonces le dije, ¿quién es usted, Señor? Bayomar Adón. Y el Señor le dijo, Ani Yeshua, Sheatarrodef, a quien yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Esto es 4 años después de que el Señor se ha ido a los Hashamayim, a los cielos. Es el que está sentado en el trono, habla desde ahí a los talmidim y habla su voluntad. ¿En qué idioma? En ivrit, en hebreo. Entonces no era pasajero, no era solamente para un tiempo, sino que el que está en los Hashamayim habla hebreo y se comunica en hebreo. Es muy importante. Por eso es muy importante que usted tenga su Brit Hadashah en hebreo. Especialmente este libro que 30 años me ha tocado trabajar en él para restaurarlo a su idioma original, Ivrit. Pues aquí ya lo tenemos, no existía, hoy existe, está disponible para toda persona que quiera la verdad y no las mentiras que el cristianismo, dirigido por Roma, ha estado haciendo por 2000 años. Es muy importante porque el idioma, las letras, van a infundir en su alma el fuego de Hashem y va a producir esos milagros que usted necesita en su vida. Las letras mismas con las que el Mashiach habló y dijo cosas son fuego y se convierten en realidades en este mundo.
Esas cosas espirituales de los Hashem. Porque Hashem lo mandó desde los Hashem para que trajera a esta tierra lo que a nosotros nos hacía falta. Y lo mandó y habló, enseñó la Torá y enseñó los mitzvot, enseñó sus palabras en ivrit, porque ellas calan en nuestra alma hecha por el Eterno. Y entonces produce milagros, sanidades, señales, prodigios que nosotros necesitamos en nuestras almas, en nuestras vidas. Eso no lo produce nada más. Desafortunadamente, la mayoría de la gente sigue pidiendo por milagros, sanidades, señales, prodigios, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Hashem, el Espíritu de santidad, con la palabra de Hashem, produce esas cosas maravillosas. Porque así lo deseó y lo diseñó el Eterno. El pueblo judío nunca entonces perdió el idioma hebreo, como lo han enseñado y le enseñan en todas las iglesias y en todos los libros cristianos. El pueblo judío siguió estudiando, enseñando cada semana, cada Shabbat, conservando el hebreo en los santos rollos del Tanaj, que es la Biblia hebrea. Porque estos iluminaron al pueblo judío durante los últimos 2000 años, al estar dispersos por todas las naciones del mundo. Por tanto, se dice que el pueblo judío no preservó la Torá, sino que la Torá preservó al pueblo judío. ¿No es glorioso? Y preservará también su alma para la salvación y la redención por la eternidad. Y por medio de este libro judío de Matetía, usted podrá aprender a leer correctamente cada palabra hebrea, su significado correcto, en safardita, que es español, en hebreo, y cómo se pronuncia exactamente cada palabra que el Señor habló. Porque Él está interesado en que nosotros conozcamos la verdad, y la verdad que os hará libres. Entonces, muy importante en el libro, siguiendo hasta dónde está el abecedario, a ver si aparece aquí el abecedario, en el Brit Hadashah, si es poderoso. El abecedario hebreo es muy simple, muy sencillo. Es uno de los idiomas más simples y más sencillos. Y pues es la fundación de todos los otros idiomas. Es el idioma básico. De aquí pues arrancaron todos los demás idiomas cuando hubo el castigo de los hombres en la Torre de Babel. Y Hashem confundió los idiomas. El único idioma que se hablaba hasta tal entonces era el hebreo. Desde ahí se crearon los idiomas. Los únicos que siguieron hablando hebreo eran los descendientes de Shem. ¿Quién es Shem? Hijo de Noé. Noah tuvo 3 hijos: Shem, Ham y Jafet. Y Shem quiere decir en hebreo nombre. En las Biblias, como la Shin no aparece en el español, entonces tradujeron con S. Y entonces le llaman, en vez de Shem, que quiere decir nombre, Sem. Entonces, en hebreo dice Sem, Can y Jafet. Es una mala traducción. Es sacado del griego eso, no del hebreo. Entonces, Shem, que quiere decir nombre, lleva el nombre de Hashem. Y la enseñanza, esta es la tribu, la gente que va a llevar. De ahí venimos los judíos, de Shem, a quien se le encargó enseñar quién es el verdadero Dios a la humanidad. Después de bajar del arca. ¿Cuántos bajaron del arca? ¿8? Sí, poquita gente, ¿verdad? Dicen que mirando a la gente y todo eso, y qué problemática es. Por eso
Noé en vez llenó el arca de animales y no de gente. Le fue bien en el viaje. Dice que la gente era más llena de problemas que los animales. Y todavía seguimos con eso, ¿no? De la rebeldía de la gente. Es muy importante que entendamos que el mensaje de Hashem fue dado en hebreo, no en arameo, ni en griego, ni en italiano, ni en ningún otro idioma, ni en inglés, sino en hebreo. Entonces, aprender el abecedario hebreo son 22 letras que forman el abecedario hebreo. Y decimos abecedario porque viene del Aleph Bet. Aleph Bet es como se llama el alfabeto hebreo. Aleph Bet. Entonces, abecedario viene de allí, es tomado de ahí. Del Aleph Bet. Aleph Bet son Aleph Bet, la A y la B. Las dos primeras palabras del abecedario. Entonces, A, B, C, D es igual, es copiado del hebreo, ¿no? Si se enseña el abecedario, A, B, C, D, abecedario. En hebreo es el Aleph y Bet. Aleph, Bet son las dos primeras letras del hebreo. Y están, no sé por qué el ingeniero tiene problemas con... A ver si para la próxima semana ya la hemos resuelto. Pero aquí en su Brit Hadashah viene el abecedario. Y una de las cosas bonitas es que después de 2000 años de estar fuera de Israel y que el hebreo solamente los judíos lo usáramos en el Shabbat para cantar, alabar a Hashem, leer la Torah, hacer la bar mitzvah y los matrimonios y todo que se leía y se lee la Torah. Entonces, en el día a diario se hablaba los idiomas del resto del mundo. Pero ahora que regresamos por la gracia de Hashem a Israel, después de 2000 años los judíos, entonces ahora hemos retomado el único idioma que se habla en hebreo, el idioma principal es el hebreo, el segundo idioma es inglés, el tercero español, sefardita. Entonces cuando se reunió la gente, los líderes de Israel después de haber regresado, después de 2000 años, en el año 1947, 48, y dijeron, vamos entonces a establecer el hebreo otra vez como idioma. Y como los judíos al estar dispersos a través del mundo, pues hablaban el hebreo con acentos, ¿no? De estos países en los que han estado viviendo. Entonces se decidió, ¿qué acento vamos a tomar? Por ejemplo, los judíos askenazí, por ejemplo, no dicen Torah. Los que crecieron hablando como ustedes, que han hablado alemán, polaco, ruso y todo eso. En todos estos idiomas, la T se pronuncia como S. Entonces, en vez de decir Torah, entonces muchos dicen ¿alguien sabe? ¿Torah? No. ¿Cómo dicen? Entonces, en estos los judíos askenazíes dicen Teira. En vez de Torah, la Torah. Teira. Entonces usted oye, Teira. Dice los cánticos, dice la Teira. Y usted dice, wow, Teira.
¿Toda Rabá? No, es lo mismo. Claro. Toda Rabá es gracias, muchas gracias. Toda es gracias. Pero sí, claro, tienen otros acentos, ¿no? Otros acentos. El acento del Irish, que es el idioma que los judíos con hebreo y polaco, ruso y alemán y todo eso, de vivir en todos estos lugares, pues se les pegaba, ¿no? Entonces, como ellos podían. Entonces, cuando leían la Torá, y hasta el día de hoy, ellos usan otra pronunciación. Entonces, en Israel, los judíos que vivieron en los países musulmanes, árabes, vienen con otro acento. Esos son los judíos Mizrahi. Entonces, ellos vienen con otro acento. Los judíos mexicanos vienen con otro acento, de enchilada y todo eso. Entonces, ¿qué vamos a ponerle aquí? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué de todo esto que vamos nosotros a hacer? Y claro, hay muchísimas maneras de cómo pronunciar de acuerdo a los países, ¿no? Porque dice que 2 mexicanos estaban de visita en Rusia, ¿recuerdan? Y uno de ellos pregunta a otro, oye, ¿y cómo vamos a pedir la comida aquí? El otro le responde, déjame eso a mí y vas a ver cómo me entiendo yo con los rusos. Entonces entran al restaurante y llama al mesero y le dice, Jeroski, Arroski, Blankoski, Konski Friskoloski y Negroski, Konski Viteskoski. Al poco rato, el mesero trae el arroz con frijoles negros, bistec, tal como el hombre se lo había pedido. Entonces dice, mira, ¿viste qué fácil es? Entonces el mesero que los oye les dice, Tuvieroski suertoski, porque yo soy mekanoski. Porque si no iban a comer nadiski akiski. Era un mexicanoski. Es muy importante, ¿no? Que nos sepamos entender. Entonces trae el idioma hebreo también de todas las naciones y los pueblos, todo esto, ¿no? De cómo pronunciar las palabras. Pues se decidió que el hebreo en Israel iba a llevar un solo acento, el cual se va a enseñar en las universidades, en las escuelas, en el gobierno y en todo. Un solo acento, porque hay muchísimos acentos y todos querían, pues, el acento de nosotros, los de aquí, los acentos de allá. Entonces, se votó, ¿qué acento? Y afortunadamente el idioma hebreo fue escogido, que el idioma safardita, el pronunciación safardita, que es español, llevara. Entonces, hoy, por eso, es muy fácil para nosotros que hablamos el safardita, el español, porque Sefarad en la Biblia es España y los judíos españoles somos llamados sefarditas. Entonces, hoy el idioma hebreo es muy fácil para el que habla español, porque el acento es español. Entonces, es muy fácil. Entonces, estas 22 letras, con las vocales que le fueron añadidas después, hacen muy fácil el aprender a leer el hebreo. El hebreo se lee igual que el español, con acento y todo eso, y pronunciación española. Pues para nosotros es muy fácil, para el gringo, para el alemán, para toda esta gente es muy, muy difícil el hebreo. Para tratar de pronunciarlo. Pero para nosotros, porque la pronunciación es
sefardita, es para nosotros un gusto, un gozo poder oírlo y poderlo pronunciar exactamente como si fueran palabras en español. Entonces, cuando yo le puse la traducción allí, le puse la traducción sefardita para que usted pueda pronunciar las palabras correctamente y lo van a entender muy bien en Israel y en el mundo judío. Es una de las preguntas que se han hecho y se hace hasta el día de hoy, si los judíos escribieron el Brit Hadashah en hebreo o no. ¿Fue originalmente escrito en hebreo el Brit Hadashah? Y para contestar esta pregunta hay que conocer algo del trasfondo. ¿Era el hebreo hablado en el primer siglo? Como ya vimos, hay pruebas en las mismas escrituras que dice que sí, que el hebreo era hablado en el primer siglo. Entonces es un error pensar que el idioma hebreo había muerto antes del primer siglo, pues eso es lo que dicen la mayoría de los estudiosos, que son antisemitas, especialmente alemanes. Mientras que esto es lo que ha sido enseñado en las universidades y en todo lado, las evidencias de las últimas décadas han probado que el hebreo continúa siendo usado diariamente y continuó siendo usado diariamente durante todo el siglo segundo. Una de las pruebas que yo muestro aquí en el libro es que en el año 135 de nuestra era, de la era mesiánica, Shimon Bar Kokhba o Shimon Bar Kosiva, ¿se acuerdan de Shimon Bar Kokhba? Hay una fiesta que se celebra acerca de Shimon Bar Kokhba, y él dirigió la última y final revuelta contra los romanos que invadían la tierra de Israel. Y pongo una foto en el libro, en la página 5, de un fragmento de un pergamino que comienza diciendo: de Shimon ben Kosiva a Yehoshua ben Galguola y a los hombres del fuerte, Shalom. Y usted lo puede leer, si aprendió a leer un poquito hebreo, van a poder leer el fragmento, dice esto. Esta carta de Shimon, escrita a uno de los líderes, fue escrita durante la revuelta, y está escrita la carta totalmente en hebreo. Eso es 135 años después de la destrucción de Israel. Entonces escribían los judíos en griego, que mucha gente dice que el griego, dicen Jesucristo habló griego, no hebreo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Totalmente fake news, mentiras, engaño, no es verdad. La historia del pueblo judío revela que habían dos grupos distintos de judíos en el primer siglo: aquellos que permanecían fieles a la Torá y aquellos quienes habían abandonado la Torá y habían adoptado el idioma griego y su cultura. En el libro de los Macabeos, ¿recuerdan el libro de los Macabeos? Que es un libro de los apócrifos. Eso es que es solo un libro de historia judía. El libro es solamente historia, no es un libro inspirado por Hashem, pero que cuenta la historia de la revuelta judía aproximadamente 150 años antes de el Brit Hadashah, antes de que viniera Mashiach. Los griegos, dirigidos por Antíoco Epífanes, conquistaron la tierra de Israel y forzaron a los judíos, bajo pena de muerte, a abandonar la herencia nacional, la Torá, a seguir la cultura griega. Y por causa de esto, los judíos comenzaron a odiar todas las cosas helenistas. Helene quiere decir griego en el idioma griego, incluyendo la cultura y el idioma griego. Los judíos fuimos forzados a
dejar el hebreo y adoptar el griego bajo pena de muerte. Entonces, Yehuda Maccabi dirigió una revolución judía contra Antíoco Epífanes, el griego, o el sirio griego, que constaba de echar afuera a los griegos, matar a todos los judíos que habían adoptado el idioma griego y su cultura. Esta revolución asentó el odio hacia la cultura helenista o griega. Entonces, el asumir de que los judíos libremente adoptaron el idioma griego entre los tiempos del Brit Hadashah no es conocer la historia ni el alma del pueblo judío. En el Talmud Jerusalén declara que los judíos del tiempo del Señor Yeshua pensaban acerca del griego y decían esto: maldito es el hombre que cría cerdos y maldito el hombre que le enseña a su hijo conocimiento griego. Y añade en la nota 6 en el Talmud, el idioma griego no era entendido por los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Entonces eso se encuentra en el Talmud Jerusalén, en el tratado Sotá 7.2, nota 30a. Entonces, esto era lo que los judíos pensábamos del griego. Era una maldición. Maldito el hombre que cría cerdos y maldito el hombre que le enseña a sus hijos griego. Entonces es, por tanto, imposible que el Nuevo Testamento haya sido escrito originalmente en griego por los judíos que lo escribieron, ya que para ellos era una abominación y una maldición. Pues este libro fue escrito totalmente en hebreo. Luego, con su tiempo, los gentiles lo tradujeron al griego, la palabra por palabra, resultando en un griego incipiente, diferente al griego normal de ese tiempo, cosa que los alemanes llamaron el griego koiné. Koiné quiere decir basura, el idioma de la chusma. Fue Josefo, un historiador judío del primer siglo, que dejó registrada la vida judía y su sentimiento durante el tiempo de el Brit Hadashah, del Señor Yeshua y todo eso. En su obra Antigüedades de los Judíos él escribió: también yo he pasado gran cantidad de dolores para poder obtener el idioma griego y entender los elementos del idioma griego, ya que he estado acostumbrado por tanto tiempo a hablar nuestro propio idioma, el hebreo, que no puedo pronunciar el griego con suficiente exactitud, porque nuestra nación no anima a aquellos que quieren aprender los idiomas de otras naciones. Lo escribió Josefo en el libro Antigüedades, capítulo 20, verso 11, 2. Entonces, los judíos, otra vez, en el tiempo del Señor Yeshua, no amábamos el griego, odiábamos el griego, por la razón de que los griegos nos atacaron, los griegos nos invadieron la tierra y nos hacían tragar a la fuerza el griego. Nos hacían vestir y cambiar nuestros nombres a griegos. Y cuando hubo el tiempo de la liberación, mataron a todos los griegos, mataron a todos los judíos que se habían cambiado los nombres y volvimos al judaísmo y al hebreo puro. Entonces, hay esa historia ya que celebramos todos los años en la fiesta de ¿qué? Hanukkah. Todos los años celebramos la liberación. Bueno, Hashem nos libertó de los sirios griegos. Y nos libertamos del griego y volvimos a adorar a Hashem en hebreo. Entonces es muy importante que entendamos esto. Entonces el Evangelio de Matetiau, en el libro yo coloco también las bases. ¿Por qué este libro de Matetiau es el que todo el mundo debe leer para poder entender, comprender y creer en el Mesías judío? Y muchos de los gentiles llamados los padres de la iglesia del segundo y tercer siglo, muy claramente escribieron que el libro de Matetiao, el libro de Mateo, fue originalmente escrito en hebreo.
Entonces tenemos las declaraciones de estos que se llaman los padres de la iglesia cristiana. Por ejemplo, este hombre llamado Papias, en el año 150 al 170, escribió: Mateo compuso las palabras en el dialecto hebreo y cada uno tradujo como pudo. Una cita de Eusebio, dice Eclesiastés, historia de la iglesia eclesiástica, página 339. Pues dice este hombre Papias, en su libro, citando a Eusebio, que es otro padre de la iglesia cristiana, que originalmente Matetiao escribió en hebreo y que todos los demás lo tradujeron como pudieron a otros idiomas, al griego, al latín, a todo. Pero el idioma en el que Matetiao escribió, como todo judío, la declaración para conocer al Mesías fue hecha ¿en qué? En hebreo. También Ireneo, padre de la iglesia, de los padres de la iglesia cristiana, dice en el año 170, dice: Mateo también escribió el evangelio entre los hebreos en el dialecto de ellos. Eso lo encontramos en el libro Herejes 3:1. Entonces otra vez, los padres de la iglesia confirman que no lo escribió en griego, sino en hebreo. Origen, en el año 210, dice: el primer evangelio está escrito conforme a Mateo, el mismo que una vez fue cobrador de impuestos, pero después un apóstol de Jesucristo, quien lo publicó para los judíos y lo escribió enteramente en hebreo. Es una cita de Eusebio. Eusebio, en el año 315, escribió: Mateo también, habiendo primeramente proclamado el evangelio en hebreo, cuando llegó el punto de ir a otras naciones, lo puso por escrito en su lengua nativa y por tanto publicó y suplió la necesidad de su presencia para con ellos en el libro Historia de la Iglesia 3:24. Pues dice que Eusebio otra vez testifica que Matetiao fue escrito totalmente en hebreo para los judíos. Y el último, Epifanio, del año 370, escribió: ellos, los nazarenos, tenían el evangelio según Mateo completo en hebreo. Por cierto, este evangelio todavía sigue preservado entre ellos, ya que este fue escrito en letras hebreas. Y se encuentra en el libro Panarión 2994 de Epifanio. Pues todo esto los que llaman los padres de la iglesia confirman que no fue en griego que se escribió, sino que Matetiao, siendo un judío, escribió su evangelio en hebreo. ¿Y qué acerca de los demás? Los que llaman apóstoles, todos eran ¿qué? Judíos. Pues todo lo que enseñaron y todo lo que dijeron, todo lo que se llama el Brit Hadashah, el nuevo pacto, fue escrito ¿en qué? En hebreo. Y lo más glorioso es que hoy usted puede aprender a entender este idioma, el hebreo. Y aquí está el libro. Es una cartilla para conocer al verdadero rey de los judíos, Yeshua Mashiach, quien creció como judío, nació como judío, vivió como judío, fue un rabí judío y fue muerto, asesinado por los romanos por ser el rey de los judíos, pero se levantó al tercer día de entre los muertos y hoy está vivo y es el rey de los judíos y está sentado en el trono del Padre como el rey de Israel, el rey de los judíos. Y pronto vendrá, no como el rey de España, como el rey de Estados Unidos, como el rey de Inglaterra, como el rey de China, vendrá como el rey de los judíos. Y entonces juzgará al mundo
por sus pecados, por su obediencia o desobediencia. Pues hoy usted también puede conocer al verdadero y sus palabras verdaderas por primera vez en hebreo. Y otra vez, el hebreo es el idioma santo en el cual el eterno Dios de los cielos habló esas palabras gloriosas que crearon el mundo y al ser humano. Es muy importante que usted también aprenda el hebreo, aunque sea unas palabritas, y se comunique con el eterno Dios. Y venga usted al nivel espiritual que el Eterno nos trajo cuando dijo, Vaikra Elohim, la Orión. Vaikra Elohim, la Orión. Belahoshe Kara Laila, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. Vayar Elohim et Haor. Vayomer Elohim Yehior. Vayehior. Y dijo Elohim, sea la luz. Y fue la luz. ¿No es glorioso? Or. Aquí tenemos a Or también. Or quiere decir luz. Y dijo Elohim, sea la luz. Y fue la luz. Y se hizo la luz. Sean las estrellas, se hicieron las estrellas. Todo esto lo dijo en hebreo, en hebreo. Con la conjugación de las letras en hebreo se hizo el universo. Y se hizo el ser humano. Y le puso la neshama, el alma, el espíritu, el ruach de Hashem. Es todo lo que existe, fue hecho por Hashem con su voz, con sus palabras y con la combinación de las letras del hebreo. Es por eso que Hasatán lo ha peleado tanto y por eso que decidió reemplazar el hebreo por el idioma pagano de los ídolos y de la destrucción humana. Entonces, al volver cada alma, cada corazón a Hashem, el Mashiach nos trae de vuelta al hebreo, en el cual nuestras tefilot, nuestras oraciones son oídas por los Hashamayim, por los cielos, por los malachim, por los ángeles y por Hashem mismo. Es muy importante, no es simplemente un idioma caprichoso o un deseo de regresar a algo muerto, sino al idioma y a las palabras de vida. Es muy importante hoy. Cuando Mashiach hizo la invitación que todo aquel que en él creyere y sea sumergido en las aguas de la mikvah recibirá el perdón de todos sus pecados y recibirá el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad de Hashem, y tendrá la vida eterna. Estas palabras las dijo en qué idioma? En hebreo, en hibrid. Entonces yo se las traduzco a ustedes porque así han sido traducidas, pero estas palabras hablan al alma, al corazón del ser humano y necesidad de un Salvador y un Redentor, de aquel que cambie y transforme la vida y el destino del humano. Hoy usted también puede regresar a estas palabras divinas y entregarle su corazón para comenzar. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno Salvador, a usted me rindo. Y si usted necesita rendirle a Hashem su vida, entregarle su corazón, Mesías le llama, le invita a que usted también le entregue su corazón y su vida porque le pertenecen a Él. El trono de su corazón le pertenece a Hashem, al Rey de los judíos. Él dijo, no me conoceréis sino hasta que digáis, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Yeshua HaMashiach Melech HaYehudim, el Rey de Israel, el Rey de los judíos. Hasta que usted no le abra su corazón, le entregue su vida y lo reciba a Él como el Rey prometido. Hoy Él quiere entrar en su corazón, llenar su vida, su corazón, de todas estas cosas maravillosas
de un mundo creado con amor, con excelencia, con poder y gran gloria. Él también quiere aparecer en su corazón, en su vida, llenarle de todo lo bueno. Es el pecado el que saca al Eterno, pero es la voluntad humana, el deseo del corazón de restablecer relación con el Padre Celestial, que lo trae de vuelta al corazón, de vuelta a casa. Hoy usted tiene que dejar entrar al Padre Celestial, a Yeshua Mashiach el Rey, para que reine en su vida, en su corazón. Él le transformará, le cambiará su vida y su destino, Él le cambiará eternamente y para siempre. Si tan solo le dice, mientras cantamos, Adonai, a usted me rindo, si esa es su necesidad, rendile a Hashem en su vida, entregale su corazón. Mesías le llama, le invita, porque hoy también, desde aquí es proclamado el glorioso Rey de Israel. Mientras cantamos. Salvador, a usted me rindo,